Muy buenos días. Muchas gracias al señor director de la DIAN, a los compañeros. Este fue un debate casi que consensuado, concertado por parte de toda la comisión. Y aquí nos impusimos una tarea, cuál fue mirar el estado actual de la economía colombiana, con todas sus variables, con todos sus efectos, porque nadie podrá poner en duda que hay una desaceleración en el crecimiento económico. Y como parte de ese análisis de la situación de la economía, un punto vertebral y sustantivo es el tema tributario, el tema de recaudos, el tema de evasión. Y por esa razón se produjeron sendos cuestionarios, no solamente para el ministro de Hacienda, sino también para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como también para la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces este es un debate sucesivo, donde venimos, y ojalá pudiéramos tener el tiempo, para hacer un resumen de lo que pasó en el debate anterior, que coincido, tuvo la presencia de muchos funcionarios, tuvo mucha altura, muchas cifras, y lamentablemente ese día no contábamos con las respuestas que nos envió o nos deberían haber enviado con un poco de mayor oportunidad. Hoy sí contamos con esas respuestas, y entonces teniendo al frente solamente al señor director de la DIAN, yo voy a tratar de enfocarme más hacia el tema tributario, aunque ganas no me faltan de seguir la ruta que iniciamos en la sesión anterior, de analizar los temas de la economía, la inversión extranjera directa, señor presidente, si recuerda como resumen, la inversión interna, el crecimiento de la economía que ha sufrido modificaciones en sus pronósticos por tirios y troyanos. El Banco de la República ha reformulado la tasa de crecimiento varias veces, lo propio ha hecho la academia, los gremios, ANIF, Asobancaria, ANDI, lo propio ha hecho Fedesarrollo, las universidades, es decir, la Contraloría, todo el mundo ha reformulado, porque la tasa de crecimiento que calculamos allá con los supuestos macroeconómicos, cuando se aprobó el presupuesto año 2015, eran unos supuestos bastante optimistas, supuestos que la realidad ha superado. Entonces, ganas no me darían a mí, no me faltan de también incursionar un poco en ese tema de esos supuestos macroeconómicos y sus consecuencias con relación a lo que pueda ser el aterrizaje del ciclo económico en el año 2015, que según palabras del señor ministro de Hacienda, él está tratando de que el aterrizaje sea suave, que sea de barriga y que no vaya a ser un siniestro parecido al del Black Hawk. Entonces, en ese sentido, pues muy importante, muy bien analizado por parte del señor ministro, y yo sé que las cifras dan para todo, los que pronostican, los que estiman variables, siempre se gastan 6 meses llegando a cómo calculan esas variables y después se gastan otros 6 meses explicando por qué no se cumplieron esas variables. Pero eso pues obviamente, eso no es fácil pronosticar, eso solamente es fácil para los clarividentes. Entonces, en ese marco, señor presidente, quiero comenzar indicando que del cuestionario que se le envió a la DIAN, se recibieron unas respuestas, yo las voy a calificar, señor director de la DIAN, digámoslo, cuasi satisfactorias, porque es que muchas de las respuestas se remiten a mandarlas al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y Comercio, al Banco de la República, y entonces nosotros nos quedamos viendo es un chispero, porque no nos responde la pregunta concretamente. Eso por supuesto que lo entendemos, no tendrá por qué la DIAN pues hablar de la política macroeconómica, ni de la inflación, ni de la política monetaria, pero también entendemos que el gobierno es uno, entonces hubiera sido muy bueno que la DIAN
con el director de regulación económica o quien tuviese que responder esas preguntas, pues hubiese complementado las respuestas del cuestionario de la DIAN. Y digo cuasi aceptables, porque las cifras, al menos cuantitativas, esas sí nos las manda con mucha precisión y no evade ninguna respuesta. Y eso desde ahí ya me parece a mí que es un principio de transparencia que hay que reconocerle a la DIAN, que nos dice toda la verdad. Aquí está el número de contribuyentes, personas naturales, personas jurídicas, aquí está lo que aportan por tipo de impuestos, aquí está el número de declarantes, aquí está el número de RUT expedidos hasta el presente, aquí está lo que hemos recaudado por el impuesto a la riqueza en el primer semestre, aquí está lo que hemos recaudado por el CRE, por la sobretasa, o sea, en eso, señor director de la DIAN, tengo que reconocerle que ustedes son decentes en el envío de la información, no a veces como esas informaciones ahí como insinuosas que no aportan nada. Voy a referirme pues en primera instancia que esto no es una responsabilidad del señor director de la DIAN, pues, las cosas que aquí vamos a afirmar y que seguramente van a tener una respuesta por parte de él. Uno de los efectos que queríamos medir en este debate era los efectos de la última reforma tributaria y los mismos efectos de la ley 1607 del año 2012. Miremos esos efectos. La ANDI hace una encuesta y lo mismo hace el Banco de la República. El Banco de la República hace una encuesta entre los empresarios, entre los sujetos pasivos de los impuestos. Y las dos encuestas coinciden en muchas partes. La última encuesta que hizo la ANDI, entre 253 empresas, que equivalen a 125 billones de pesos de activos, esas empresas dan una respuesta sobre este tema de los impuestos. Ellas representan el 18% del PIB nacional, o sea que no es una cualquiera encuesta, es una encuesta sustentada, técnica. Ese 18% del PIB dice que la tarifa efectiva de tributación en Colombia es del 68.1%. Eso nos lleva a nosotros a ser parte de un club de que somos los más onerosos desde el punto de vista tributario en América Latina, solamente superado por dos países, y esos dos países son Bolivia y Argentina. Y estamos muy por encima del promedio de América Latina, que es del 46.7%. Y no somos los primeros, porque la metodología que utiliza el Banco Mundial solo se ocupa de los impuestos nacionales y de los territoriales promedio, los promedios. Si entrara en las complejidades del sistema tributario territorial y en lo confiscatorio que son los impuestos territoriales en Colombia, seríamos los primeros. ¿Cómo les parece que una firma muy importante en el mundo hizo un estudio sobre los impuestos en América Latina? Y en eso, creo que se llama Infobad, ya les certifico. Esa firma concluyó que en América Latina, Colombia es el país más costoso desde el punto de vista territorial, o sea, desde el punto de vista del impuesto predial. Somos los más costosos, y eso ya tiene letras mayúsculas. Pues les quiero decir que si se metieran en la metodología de averiguar los impuestos territoriales, nosotros seríamos el país más caro de América Latina en materia tributaria. Eso no es un buen título, eso no es un buen mérito. ¿Qué dice esa misma encuesta de la ANDI? Si se excluyeran los parafiscales, que no están excluidos, solamente SENA, Bienestar Familiar y Salud, por mandato de esa ley 1607, si se excluyeran, la tarifa promedio sería del 64.9%. Y mire cómo está ese impuesto por sectores. Presidente, ¿usted me puede decir cuánto tiempo dispongo para yo poder manejar aquí toda esta galimatías de papel? Tienes 3 minutos todavía, doctor, no hay problema. Puede continuar. ¿Cuántos? 3. Redondee en 3 minutos. ¿Cómo? Bueno, sí.
Como citante, presidente. Ah, no, sí, claro, tiene toda la razón. 5 minutos. No, me presidente. ¿Ah? No, Oh, pues démonos más tiempo, doctor, porque hay muy poca gente. doctor Oscar Darío, prosiga que nosotros vamos Ahí vamos evaluando el dándole. tema. Usted continúe, que está interesante su participación. Presidente, sea generoso, que yo me acosté a las 2 de la mañana estudiando esto. No se preocupe, aquí todos los queremos escuchar. Sea bien generoso. Entonces, por sectores, la industria tiene una tarifa del 77%, la minería del 72%, servicios 70%, bueno, otros servicios 51%, electricidad 42%. Entonces, las cifras que nos muestran nosotros es que la tasa de tributación sobre el PIB es muy bajita, es el 17%. Y ahí encontramos la primera causa, que es conclusión recurrente en todos los foros. Claro, la primera causa es que aquí los impuestos los pagan muy poquitos. Perfecto, maravilloso. El mismo director de la DIAN nos reconoce eso. Pues claro, es que la ley de Pareto juega para todo esto. Él nos dice en las cifras que vuelvo y le reconozco que son muy certeras. Él nos dice que aquí en Colombia el 78% de los impuestos los pagan 3.800 contribuyentes. Y eso es correcto. Y tenemos una cantidad de contribuyentes, personas naturales en abundancia. Muy bien. La DIAN dice que la evasión está entre rentas del 25% y de IVA en el 21%. Entonces la queja siempre es recurrente. Los impuestos se le aumentan es a los pocos que pagan. Entonces, una segunda conclusión de esa encuesta, que vuelvo y repito, coincide con la del Banco de la República, es que no solamente la tarifa es alta, sino que la DIAN atrapa la caja de los contribuyentes. Es decir, la DIAN se financia gratis, me he equivocado, no la DIAN, el gobierno, se financia gratis a través del exceso de retenciones en la fuente. Y es que tenemos excesos enormes, 4.4 billones de pesos de exceso de retención en la fuente en renta. Eso es una vergüenza. Y no solamente de los grandes contribuyentes, de las personas naturales. Doctor Santiago, hagamos la devolución automática. Eso es muy fácil. Pero ¿cómo que tenemos a un contribuyente consiguiendo una cita en la DIAN para que le devuelvan su excedente de retención en la fuente, que es suyo, que es de él, y se demore un año y medio consiguiendo una cita? Eso es desconsiderado. ¿Cómo tenemos a los usuarios del sector agropecuario sin las devoluciones, a pesar de que eso haya mejorado? Entonces estamos nosotros atrapándole la caja a los campesinos colombianos, a los que producen leche, arroz, café, maíz, cacao. Eso no puede ser. Esa es la política del asadón. Págueme, yo le devuelvo cuando yo quiera. No, devolvámosle, porque es que eso es un error táctico económico. En la medida en que la DIAN provea de liquidez, provea de recursos a la economía, eso adquiere un ciclo económico creciente y virtuoso que se traduce en unas mayores utilidades y por lo tanto en un mayor volumen de recaudo de los impuestos. Entonces no atrapemos la caja de los contribuyentes. 2.9 billones de pesos en IVA. La DIAN tiene atrapados por el año gravable 2013 7.3 billones de pesos que son de la economía, que son de los contribuyentes, que no son de la DIAN. Eso no quiere decir de que no hagan los sistemas de auditoría para buscar los del cartel de no sé qué, los evasores, los que exportan ficticiamente, los que se apropian de los recursos indebida e irracionalmente y delictuosamente. Pero es que uno por lo general, señor director de la DIAN, uno no mata el perro para matarle las pulgas. Uno busca es las pulgas. Entonces hay que entender que el control no puede ser atrapando la caja de los contribuyentes. Y tengo casos, una persona natural para que le devuelvan 1 millón de pesos de excedente de retención en la fuente, se ha demorado más de 1 año y medio pidiendo una cita. Eso sí, si fuera una cuenta por cobrar, se hubieran demorado 1 minuto en ejecutarlo y en llevarlo al listado de los indeseables y sancionarlo en forma inmediata. Bueno,
Esa misma encuesta, señor director, tiene un tercer aspecto que tiene muy confundido al empresariado, es el contrabando y el lavado de activos. Y eso, en buena hora, se presentó una norma con imperfecciones, con errores, ¿qué tiempo habrá para controlarlas? Esa misma encuesta, señor gerente de la DIAN, para que vea lo delicado que es su cargo, yo diría que el mejor, el hombre que más le puede agregar a la competitividad de este país es el director de la DIAN y el ministro de Hacienda. Todo el mundo dice que es el ministro de Transporte y de Infraestructura. La infraestructura y el transporte es un elemento de la competitividad, pero ustedes, en el tema de la legalización inmediata de las mercancías, tanto importadas como exportadas, lastimosamente hoy tenemos un flujo de mercancías del exterior que nos tienen en un déficit de esta cuenta corriente vergonzoso. El déficit de nosotros en la cuenta corriente de la balanza de pagos es abismal. Por más que lo tratemos de ocultar, no tenemos forma de financiarlo a través de la inversión extranjera directa. Doctor Andrés, ya que lo veo, me inclino hacia ese sector. No creo. Van a tener que ir a buscar, porque ya aceptamos que vamos a tener un mayor déficit fiscal. Eso lo dijo ayer el señor ministro de Hacienda, que dice que porque el marco fiscal de mediano plazo y la regla fiscal le permiten esa flexibilidad de llegar al 3% del Producto Interno Bruto como déficit, cercano a los 24 billones el año entrante. Pero yo no sé con qué vamos a financiar ese déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Y ahí tiene mucho que hacer la DIAN. La agilidad en todos los puertos y aeropuertos. Voy a citar una frase de un gran empresario colombiano que se llama el doctor José Alberto Bell, el presidente del holding de Argos. En una asamblea de la ANDI dijo, aquí nos rasgamos las vestiduras para terminar el túnel de la línea y ahorrarnos 8 horas entre Bogotá y Buenaventura. O algo así, no sé. Bueno, se ahorra 8 o 6 horas, no sé cuántas se ahorrarán. Pero lo que nos ahorramos, nos demoramos en el puerto 10 veces más esperando que nos legalicen las mercancías o que realmente tengamos los sistemas adecuados para dar un flujo más veloz a las mercancías. Yo no me acuerdo cuántas horas es, la verdad, doctor Cárdenas, pero él hizo la afirmación de que lo que nos preocupamos en eso, pero no nos preocupamos allá. Y otra cosa, señor director de la DIAN, en la ley de anticontrabando dijimos que mucho cuidado cómo se iban a investigar a personas, pequeños comerciantes, que porque sobrepasaran una cifra, el solo hecho de que sobrepasaran esa cifra no fueran a ser calificados de lavadores de activos. Y ahí nos garantizaron de que eso no era así. Y ahora las denuncias es que sí es así. Entonces la verdad es que si no nos dijeron la verdad en el Congreso, muy preocupante. Es más, la jurídica del Ministerio de Hacienda, la niña esta hizo consultas con la Fiscalía y dijo que de ninguna manera, que eso no precipitaba automáticamente la investigación, y ahora los hechos parece que dicen lo contrario. Se lo dejo ahí solamente, señor ministro, doctor Andrés, se lo dejo solamente ahí como un punto para la reflexión. Yo tengo, el otro tema ya es la encuesta del Banco de la República, y esta encuesta es de abril del año 2015, donde realmente, ministro, la confianza de los empresarios está bajando. Y ahora que puse el ejemplo del Black Hawk, voy a poner el ejemplo del avión, está bajando perpendicularmente. Muy grave. Una economía no puede vivir sin el factor confianza. Eso es básico, eso es fundamental en la economía. Y esos encuestados dicen que hay una fuerte reducción del porcentaje de confianza en la meta que se ha fijado respecto a las expectativas inflacionarias. El 33% de los empresarios piensa que en diciembre de 2015 la meta no se va a cumplir.
Lo propio tienen con relación a la tasa representativa de mercado, que no todo le es imputable al gobierno nacional. Yo sé, ahí hay choques externos, pero doctor Andrés, yo creo que a usted le debe haber sorprendido tanto como a todos nosotros, que estuvimos ayer en la discusión del presupuesto, que el gerente general del Banco de la República nos dijo a todos que las pérdidas por la canasta de monedas, por las devaluaciones del Banco de la República eran 1.3 billones de pesos y dijo que eso era razonable. Yo no sé si en una empresa del sector privado, si usted fuera el presidente de una empresa, doctor Andrés, si usted le dijera a la junta directiva, yo estoy perdiendo 1.3 billones de pesos por las causas que sean, y usted les diga que eso sea razonable, yo no sé cuántos minutos duraría usted en esa empresa. Razonable, razonable perder 1.3 billones de pesos de 47.000 millones de dólares que es de las reservas internacionales de este país, donde el 70% están expresados en dólares, si es que precisamente lo que se está revaluando es el dólar. O sea que el mayor peso en las reservas internacionales es el dólar. Por el contrario, yo se la voltearía, eso no debería estar dando pérdidas, eso debería estar dando utilidades. Y yo nunca entenderé que me digan que 1.3 billones de pesos es una situación razonable. Yo no me voy a ocupar aquí de la encuesta del Banco de la República, todos lo recibieron, aquí está totalmente analizada, pero el poco tiempo que me queda se me iría aquí. Doctor Santiago, usted nos ha dicho unas cifras maravillosas respecto del volumen de recaudos. Y yo creo que usted se hace la misma pregunta que nosotros. ¿De dónde salen esos volúmenes de recaudos? Pues de la gente, del contribuyente. Del contribuyente. Entonces, yo veo cifras como estas. Ya se empezó a cobrar el impuesto a la riqueza. Y una de las preguntas es, 54.000 personas naturales pagaron 328.000 millones. Es decir, nada frente al volumen total. Y de esas 54.000, 42.000 pagaron 69.000 millones. ¿Para qué los tenemos grabados? O sea, ¿para qué tenemos grabado a la clase media? ¿Cuál es el mensaje? ¿Por qué tanta terquedad en no haber aceptado la tesis de que grabaran patrimonios brutos superiores, líquidos, superiores a 3.000 millones? ¿Para qué se desgaste, si se quiere, político del gobierno? 42.000 personas pagando 69.000 millones. ¿Para qué? Eso no es una cifra que impacte en los 2.7 billones que ya recaudó. Tenía una meta de 2.5 y recaudó 2.7. ¿O no, doctor Santiago? Tenía una cifra de 2.5 y recaudó 2.7. Y va a recaudar 4.8 meta, y yo le garantizo, y espero que ustedes me lo reconozcan en el mes de enero, que hagamos algún otro debate, que van a superar los 5 billones de recaudo, a costa de unos empleados que tienen un patrimonio líquido entre 1.000 y 3.000 millones. Yo sí espero pues que digan que se equivocaron. No lo podemos modificar, pero al menos reconozcan eso. Eso lo van a tener que reconocer más temprano que tarde. Aquí hablan ustedes de que en Colombia hay 11 millones de empresas y personas, pues como contribuyentes, y en ese mismo registro hay 1 millón de responsables del régimen común y 8.1 millones de personas del régimen simplificado. Ojo con una de las conclusiones de esa misión de expertos, que son expertos en impuestos, pero no son tan sabios en lo social. Son expertos en las matemáticas, pero no son tan hábiles en las relaciones con las comunidades. Cuidado, ¿cómo les da por hacer una inteligencia creativa? Ahora que estamos hablando de austeridad inteligente, yo se las llevo a ellos como una inteligencia creativa y no les vaya a dar por decir que van a grabar aquí a 30 millones de tenderos, afectar a las cooperativas, afectar al sector, a las entidades sin ánimo de lucro. Vamos a afectar a las que se prestan para la evasión y para la elusión, pero no acabar aquí con el sector solidario
y con el pequeñísimo. Ese no es ni pequeño empresario, es el pequeñísimo empresario, el famiempresario, el que se levanta todos los días a la tiendita para poder subsistir con sus hijos. Aquí tengo la cifra, señor director, 3.835 grandes contribuyentes aportan el 71% de la tributación en Colombia. Entonces, ese debate que ustedes tan generosamente han permitido siempre, de que si quieren saber si las personas naturales deben pagar más o las sociedades deben pagar más, es un debate que no está agotado, doctor Andrés. La academia conduce, y al menos es lo que recomienda Sergio Clavijo y lo que recomienda el Fedesarrollo, el doctor Villar Borda, y lo que recomiendan los académicos, de que seguirle poniendo la mano a las personas naturales. Yo esa teoría no la comparto plenamente, es una teoría para discutir todavía. En Colombia tenemos nuevos declarantes, doctor, en el 2013, 587.000 nuevos declarantes. Esta es una reflexión, no una conclusión. Doctor Santiago, ¿usted cree que es compatible con una lucha contra la evasión y la elusión aumentar el número de declarantes cada año en 300, 400.000? Ustedes ponen aquí como una especie de lujo de que es que hay 50 y no sé qué, 55.000 personas que declararon voluntariamente. ¡Ojo! Estamos llenando la DIAN de basura, de papeles, y además de devoluciones, de retenciones en la fuente que no tendrían que hacer de otra manera si aumentáramos los topes que obligaran a declarar renta en Colombia. Es que uno vigila más cuando tiene menos aglomeración de documentos, de datos, de procesamiento de información. Yo no sé por qué les parece un gran mérito que mucha gente declare en Colombia. Yo no sé cuál es el gran mérito. Si de todas maneras esa información usted la podría obtener por la fuente de los empleadores que le mandan a usted cuáles son sus empleados y cuántos le hicieron de retención en la fuente. De pronto será que el que necesita ese volumen de declaraciones es la UGPP, esa unidad de gestión que me parece que en forma abusiva ha venido utilizando la información tributaria que la DIAN le está suministrando para ir y coger una cantidad de gente que dice que usted no ha tributado a la seguridad social. Ojo, señor director, yo siento que están cometiendo un delito, porque la declaración de renta, la información tributaria, preserva una confidencialidad dada ni siquiera por la ley, dada por la Constitución, y solamente un juez en un proceso penal puede pedir los datos tributarios de un contribuyente, y aquí se los van mandando a la UGPP para que ella mande cartas a diestra y siniestra diciéndole a la gente sin saber quién es, de que debe contribuir con sus aportes a seguridad social, y cuando le contestan que ya contribuyó, le mandan una carta diciendo discúlpenos. No, señor, ojo con esa información, no le doy tanto mérito a tener tanto declarante, puedo que esté equivocado, no es una conclusión, es una reflexión la que le quiero hacer. Aquí hay unos obligados a llevar contabilidad de 1.030.000, y los que no están obligados son 4.553.000. Doctor Santiago, hay que capacitar bien a los auditores de la DIAN. Es que cuando ustedes llegan a hacer una auditoría y le piden a un señor un librito de entradas y salidas, ¿qué es lo que puede llevar un tendero? Pues un librito de entradas y salidas. Y entonces estos tipos empiezan a exigirle una cantidad de cosas y a calcularles qué márgenes de utilidad, y le dicen, pero ¿sabe qué? Corrija la declaración voluntariamente para no sancionarlo o para no hacerle una investigación de fondo. No, el auditor tiene que ver al contribuyente como una fórmula para sacar este país adelante, no como un enemigo, no como a ver qué le cojo, no como a ver cómo lo ensarto, no, y esa es una política que están teniendo lamentablemente muchos auditores, y por eso los maravillosos recaudos, porque un pobre hombre que no sabe nada de eso es capaz de dejar de comer 15 días para satisfacer la ambición del auditor y aumentar el impuesto 2 o 3 veces sin que haya causalidad para ello. Ese es un punto de reflexión de pronto hasta romántico, pero de pronto hasta cala en usted, para que impartan un poquito de humanidad a los auditores, que cuando van a donde un contribuyente no están llegando donde un truán, están llegando donde un socio, porque los contribuyentes son socios de la DIAN. Entonces no lleguen allá pues
no lleguen allá como tierra arrasada, pues venga que llegue yo, no, un momentico, el auditor que genere miedo es un mal auditor, el auditor debe generar desconfianza, tranquilidad, sosiego al contribuyente. Puede que haya contribuyentes que se equivoquen, porque no son contadores, porque ustedes complejizaron el sistema. Ahí están las encuestas de la ANDI y del Banco de la República. Una de las cosas que más critican es lo complejo del sistema. Un sistema complejo, que el IMAN, que el IMAS, que el sistema ordinario, que el alternativo, que el impuesto a la riqueza, miles de resoluciones, que el CRE, que la sobretasa al CRE, y cada funcionario de la DIAN le da por hacer una resolución, por hacer una circular, que eso es lo que adoptamos, que eso es lo que aceptamos, y entonces enloquecemos a este contribuyente. No en vano, Doing and Business nos dice que nosotros somos de los sistemas más complejos, y todos los días abogamos, dizque porque una tributación simple, sencilla, una tributación acorde con unas normas elementales, pero no, aquí hay que complejizar todo. Yo soy capaz de apostar, y aquí en esta comisión todos son expertos en materia económica, soy capaz de apostar y hagamos esa prueba. Doctor Santiago, yo lo invito a que hagamos esa prueba, en una reunión cerradita aquí de nosotros, tráigase 35 formularios para declarar renta, tráigase unos supuestos de ingresos, de gastos, unos activos, unos pasivos, una cosa sencilla, empleados, para que se aplique el IMAN o el IMAS, tráigase eso, y entreguémosle a cada uno, y que ese sea un examen para que hagamos la declaración de renta a cada uno. Yo quiero que usted haga el ejemplo, a ver cuál de los 35 es capaz de hacerla. Eso no debería ser así, una declaración de renta debería ser tan sencilla, pero no, eso usted termina por el sistema de renta ordinaria, entre otras cosas porque las rentas de laborales no admiten sino deducciones, los intereses por préstamo para vivienda y los aportes a seguridad social, no más. Pero cuando usted termina eso, ahí mismo le dice, pero por el IMAN le da tanto. Entonces aquí no tiene descuento, aquí no tiene deducción, que el 25% es una renta que no constituye, muy bien, empecemos a hacer la declaración de renta cada uno aquí, y después usted califica los exámenes, a ver cómo nos va. Se dará cuenta que aquí que están la academia, aquí están economistas, ¿qué pensará un tendero del barrio de Ciudad Bolívar? ¿O qué pensará un campesino de Boyacá haciendo su declaración de renta? Entonces, no es una cosa malintencionada, señor director, parte de la competitividad del país está en reducir la complejidad de las relaciones entre el Estado y los contribuyentes, la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, y la verdad es que esa relación es una relación que hoy es bastante compleja, bastante difícil. Entonces a mí me gustaría, señor director de la DIAN, que usted asumiera ese papel de ser uno de los que apuestan para que el país sea más competitivo. Eso sí, en eso sí le doy la razón. Usted no podrá adelantar su tarea con la humanidad que debería ser, porque a usted lo tienen desprotegido de funcionarios. No hay derecho que el Ministerio de Hacienda, y yo no sé si el doctor Andrés me alcanzará a escuchar, sea tan cicatero, sea tan obtuso de no entender que en la medida en que a usted no le den los recursos humanos, poco podrá usted adelantar en esa lucha contra la evasión y la elusión. Y ahí sí, coger a los mismos, a ese 17% que le leí ahora, que es la profundidad tributaria, que es el volumen, lo que representa el PIB, esos 3.085 contribuyentes, entonces ahí sí, sigámosle creando impuestos a los mismos, porque es lo más fácil, son los que tenemos en la base de datos. La DIAN necesita instrumentos, y yo la verdad veo que usted tiene pocos instrumentos, y cuando se le pide al señor ministro de Hacienda, a usted le queda muy difícil decir esto, porque ustedes se reúnen allá, y ustedes tienen una relación laboral, y a usted le tocará decir que el ministro es muy amplio, yo tendré que decirle que no, que es muy amarrado, que no le da los recursos. ¿Cuántas vacantes tiene? Es una pregunta que yo le quisiera hacer a usted ahora para que usted responda. ¿Cuántas vacantes tiene? ¿Por qué no las ha podido proveer?
¿Cuántos supernumerarios tiene? ¿Desde cuántos años hace que son supernumerarios? ¿Por qué no hacemos una cosa especial como lo hicimos en la ley 488, si no estoy mal, que le dimos a Fanny Kessman las facultades para que vinculara a todos los supernumerarios? ¿Cuánto ha invertido la DIAN en ellos? Son gente con 10, con 12, con 14 años de experiencia y no los han podido vincular. Es una renovacioncita de contrato, esos agoticos cada año, sin sentido de pertenencia. No, démosle importancia a la DIAN, démosle la importancia, y mire que esto que estoy abogando por usted, esto es lo que no está oyendo el doctor Andrés, que él debería ser el que le llevar el mensaje al ministro de que consideren de que la DIAN es un motor. Aquí hablamos de que 5 locomotoras, ¿cuál 5? Hay 5 locomotoras y hay un cohete, y el cohete es la DIAN, para que la DIAN también nos preste un servicio mejor en los puertos, en los aeropuertos, y que sigan este tema de la lucha contra el contrabando. Así, señor presidente, que tengo mucho más, pero me da mucha vergüenza con usted, que me dio 3 minutos y no me tomé 3 minutos y medio. Muchas gracias, señor presidente.